Existe una interrogante que paraliza a la humanidad entera y que muy pocos se atreven a confrontar con absoluta transparencia. ¿Qué contemplarás en esos instantes finales cuando tu existencia terrenal llegue a su conclusión? No me refiero a conjeturas esotéricas ni a narrativas sensacionalistas diseñadas para el entretenimiento, sino a la verdad irrefutable que las Sagradas Escrituras revelan con una claridad que no deja espacio para ambigüedades sobre ese momento ineludible que absolutamente cada ser humano deberá atravesar sin excepción alguna. Nos encontramos viviendo en una época que ha buscado de manera deliberada adormecer y anestesiar completamente la conciencia humana respecto a la realidad de la muerte. Una generación que ha transformado el concepto de la eternidad en mero contenido de entretenimiento superficial y que ha reemplazado sistemáticamente la revelación divina contenida en las Escrituras por experiencias completamente subjetivas y testimonios que carecen de fundamento bíblico sólido. Sin embargo, la Biblia no deja espacio para interpretaciones vagas. Es categórica y determinante en su declaración. Está establecido de manera irrevocable que cada hombre muera una única vez, y después de esta experiencia singular viene inevitablemente el juicio divino. No existe la reencarnación como muchos falsamente proclaman. No hay segundas oportunidades que se presenten milagrosamente. No hay posibilidad de negociaciones en ese último aliento que exhales. El instante final de tu existencia no será determinado por las emociones que experimentaste, por las imágenes que tu mente proyectó, por las visiones que creíste percibir o por las experiencias de luces brillantes que otros relatan. Será determinado exclusivamente por una sola pregunta fundamental que marcará de forma indeleble tu destino para toda la eternidad. ¿En qué condición espiritual te encontró la muerte? ¿Habías experimentado genuinamente el nuevo nacimiento que Cristo enseñó o permanecías atrapado en el estado de muerte espiritual causado por tus pecados no perdonados? Las Escrituras sagradas no dejan margen para dudas ni permiten especulaciones humanas. Desde las primeras páginas del libro de Génesis hasta las revelaciones finales del Apocalipsis, la palabra inmutable de Dios establece una línea divisoria absolutamente clara entre dos destinos eternos completamente opuestos e irreconciliables. Por un lado, está la vida eterna en comunión perfecta con Cristo, y por el otro está la separación eterna e irreversible de la presencia de Dios. Y lo que tú determines aquí, en esta vida terrenal, mientras todavía respiras aire en tus pulmones, mientras mantienes plena conciencia de tus actos, mientras todavía conservas la capacidad de arrepentirte genuinamente de tus transgresiones, eso es exactamente lo que sellará de manera definitiva tu destino eterno, sin posibilidad de modificación posterior. No existe ningún lugar llamado purgatorio donde puedas purificar o limpiar tus pecados mediante sufrimiento temporal como falsamente enseñan algunas tradiciones religiosas. No hay almas errantes que vagan sin rumbo por dimensiones intermedias, buscando desesperadamente alcanzar la luz. No hay espíritus de personas fallecidas que tienen la capacidad de regresar al mundo de los vivos para advertir a sus seres queridos sobre peligros espirituales. Todas estas son fábulas completamente inventadas, doctrinas que provienen directamente de demonios y que han infiltrado incluso el pensamiento y las creencias de muchas personas que se identifican a sí mismas como cristianas, pero que han sido engañadas. La verdad bíblica es sólida, inamovible e inquebrantable como una roca. O estás genuinamente en Cristo Jesús, mediante una fe auténtica, y tu nombre está inscrito permanentemente en el libro sagrado de la vida, o permaneces espiritualmente muerto en tus delitos y pecados acumulados. Y cuando finalmente llegue tu hora señalada, cuando tu corazón deje de latir y tu cerebro cese sus funciones, enfrentarás cara a cara el juicio del Dios absolutamente santo, ese mismo Dios al que despreciaste, ignoraste y rechazaste deliberadamente durante todos los días que viviste en la tierra. El Señor Jesucristo mismo narró una parábola profundamente reveladora que desenmascara todas las ilusiones humanas y todas las falsas esperanzas que las personas construyen acerca de la muerte
y lo que viene después. Habló con gran detalle de un hombre extremadamente rico que vivió su existencia completamente sumergido en el lujo más extravagante, en la indiferencia espiritual más absoluta, en la comodidad material de este mundo temporal, sin un solo pensamiento eterno que perturbara o inquietara su conciencia adormecida. Y en contraste, también habló de un mendigo llamado Lázaro, un hombre cuyo cuerpo estaba completamente cubierto de llagas dolorosas, despreciado y rechazado por todos los hombres de su época, considerado la escoria de la sociedad, pero cuyo nombre precioso estaba escrito indeleblemente en los registros del cielo. Ambos individuos murieron eventualmente, como todos los humanos deben morir. Y en ese preciso instante de transición, la realidad eterna los envolvió sin ninguna posibilidad de apelación o reconsideración. El hombre rico abrió sus ojos después de la muerte y se encontró en el Hades, experimentando tormento indescriptible, mientras que el pobre mendigo fue transportado cuidadosamente por los ángeles celestiales al lugar de honor conocido como el seno de Abraham. No hubo ninguna zona gris intermedia, como muchos imaginan. No hubo un periodo de espera donde pudieran reflexionar sobre sus vidas. No hubo una revisión cinematográfica de sus existencias, ni la más mínima oportunidad de cambiar el veredicto que ya había sido pronunciado. La muerte física selló permanentemente aquello que la vida terrenal había determinado mediante las elecciones diarias que cada uno había hecho. Y lo verdaderamente más aterrador y escalofriante de esa parábola no es simplemente la descripción vívida del sufrimiento físico que el rico experimentaba, sino la claridad absolutamente demoledora con la que ese hombre comprendió demasiado tarde, cuando ya no había remedio posible, que todas sus decisiones conscientes tomadas durante su vida en la tierra habían definido de manera irrevocable su eternidad completa. Clamó desesperadamente por una simple gota de agua para aliviar su tormento insoportable. Suplicó con todas sus fuerzas que alguien fuera enviado para advertir a sus 5 hermanos que todavía vivían, pero la respuesta que recibió fue absolutamente devastadora y sin esperanza. Tienen a Moisés y a los profetas disponibles para ellos. Tienen completo acceso a la palabra revelada de Dios. Y si no escuchan ni obedecen esas escrituras sagradas, aunque alguien se levante literalmente de entre los muertos y se les aparezca, tampoco creerán ni cambiarán su comportamiento. ¿Comprendes la gravedad profunda y las implicaciones eternas de esta verdad revelada? No son las experiencias sobrenaturales espectaculares las que producen salvación genuina en el alma humana. No son las visiones místicas impresionantes, ni las voces audibles del cielo, ni los innumerables testimonios emocionales de personas que afirman haber estado al borde de la muerte y haber regresado con mensajes para compartir. Es únicamente la palabra inmutable de Dios que debe ser creída con todo el corazón, obedecida con toda la voluntad y aplicada prácticamente a tu vida diaria mediante el arrepentimiento genuino y profundo, combinado con la fe auténtica depositada exclusivamente en Jesucristo como tu único Salvador y Señor absoluto. La Biblia nunca, en ninguna de sus páginas, avala ni respalda los relatos populares de personas que afirman categóricamente haber muerto clínicamente, visitado tanto el cielo como el infierno en detalle y regresado milagrosamente con mensajes revolucionarios para toda la humanidad. Esos relatos, por más conmovedores emocionalmente que puedan parecer a primera vista, no añaden ni una sola coma a la revelación absolutamente completa y perfecta que Dios ya nos entregó de manera definitiva en las Sagradas Escrituras. Y lo que resulta aún peor y más peligroso espiritualmente es que muchísimos de esos testimonios ampliamente populares contradicen directa y flagrantemente la enseñanza bíblica clara, introduciendo sutilmente ideas completamente extrañas y ajenas a la revelación divina, como túneles brillantes de luz que supuestamente conducen al más allá, seres angelicales difusos que curiosamente nunca hablan específicamente
específicamente de Cristo ni de su sacrificio expiatorio, o una atmósfera engañosa de paz universal, indiscriminada que no exige absolutamente ningún arrepentimiento del pecado, ni demanda santidad práctica de vida. Eso definitivamente no proviene del Espíritu Santo de Dios. El Dios verdadero ya habló de manera definitiva a través de su palabra escrita. Su revelación está absolutamente completa, perfecta y suficiente, y todo lo que necesitas saber, comprender y aplicar sobre la muerte inevitable y la eternidad subsiguiente ya está escrito con total claridad en este libro sagrado que tienes disponible. Entonces, la pregunta fundamental que debe responderse es esta: ¿a quién verás realmente momentos antes de exhalar tu último aliento? Si genuinamente has nacido de nuevo mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, si has depositado tu fe completa e inquebrantable en el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo en la cruz del Calvario, si has confesado honestamente todos tus pecados conocidos ante Dios y has vivido consistentemente en obediencia sincera a su palabra revelada, aunque ciertamente no de manera perfecta debido a tu humanidad, pero sí con sinceridad genuina de corazón y deseo auténtico de agradarle, entonces hay una certeza absolutamente gloriosa y maravillosa que la Biblia declara con autoridad divina. Estar ausentes físicamente del cuerpo terrenal es estar inmediatamente presentes en espíritu con el Señor en su gloria celestial. El apóstol Pablo lo afirmó repetidamente con convicción absoluta e inquebrantable, basada en revelación directa. Para todos aquellos que están genuinamente en Cristo Jesús, mediante fe salvadora auténtica, la muerte física no representa el final de la existencia ni el cese del ser, sino que constituye simplemente el paso glorioso e inmediato a la presencia majestuosa del Salvador, quien te amó con amor eterno y se entregó voluntariamente por ti en sacrificio expiatorio. No hay ningún periodo de sueño del alma donde permaneces inconsciente, como algunas sectas falsamente enseñan. No hay un estado nebuloso de inconsciencia o espera indefinida. Hay un encuentro personal, directo e inmediato con aquel Jesús que te redimió con su sangre preciosa derramada. Y ese encuentro glorioso no ocurrirá en medio de tinieblas opresivas ni en confusión mental aterradora, sino precisamente en la plenitud radiante de su presencia gloriosa, ese lugar celestial donde ya no existe ningún llanto amargo, ni dolor punzante, ni muerte destructiva, porque absolutamente todas las primeras cosas asociadas con el mundo caído ya pasaron permanentemente y fueron eliminadas para siempre. Pero si mueres físicamente sin Cristo como tu Salvador personal, si rechazas deliberadamente el Evangelio de la gracia cuando se te presenta, si vives completamente indiferente y ajeno a la palabra revelada de Dios como si no tuviera ninguna relevancia para tu vida, si te aferras obstinadamente a tu religiosidad externa, vacía de vida, o a tu moralidad humana imperfecta pensando ingenuamente que eso será suficiente para salvarte del juicio venidero, entonces lo que enfrentarás en ese momento definitivo no será paz interior ni descanso, sino terror absoluto e indescriptible. Y no estoy expresando simplemente mi opinión personal o compartiendo mis pensamientos privados. Estoy declarando exactamente lo que la Escritura Sagrada afirma con una claridad tan contundente que literalmente hiela la sangre en las venas. El libro de Hebreos es absolutamente implacable y directo en su advertencia solemne. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese mismo Dios que es amor infinito, también es simultáneamente fuego consumidor que destruye todo lo impuro. Ese mismo Dios que es extremadamente misericordioso y paciente, también es perfectamente justo e imparcial, y su justicia divina e inmutable demanda categóricamente que cada pecado cometido sea castigado de manera apropiada y proporcional. La única manera posible de escapar de ese juicio terrible y aterrador es que otro haya pagado completamente la deuda en tu lugar, y ese único sustituto aceptable es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si rechazas su sacrificio voluntario ofrecido gratuitamente, si desprecias la sangre preciosa
gloriosa que derramó por los pecadores, si vives tu vida diaria como si la cruz del Calvario no tuviera ninguna importancia práctica ni relevancia personal para tu existencia, entonces definitivamente no tendrás ninguna excusa válida ni argumento convincente cuando estés de pie frente al trono glorioso de su juicio eterno, enfrentando el veredicto final. Y aquí reside precisamente el engaño más sutil, más peligroso y más extendido de esta generación contemporánea: creer ingenuamente que la muerte es simplemente un evento biológico natural sin ninguna consecuencia espiritual eterna significativa. Vivimos inmersos en una cultura moderna que ha medicalizado completamente la muerte, que la ha transformado y reducido a un mero proceso biológico, despojado totalmente de su dimensión espiritual profunda y sus implicaciones eternas. Se habla constantemente de la muerte utilizando eufemismos suaves y reconfortantes. Partió de este mundo, descansa en paz eterna, está en un lugar mejor ahora. Pero la Biblia categóricamente no utiliza eufemismos engañosos ni lenguaje suavizado para describir esta realidad. La Biblia llama a la muerte exactamente lo que realmente es en su esencia: el enemigo final y último de la humanidad, el salario directo y la consecuencia inevitable del pecado, el resultado directo de la rebelión humana histórica contra Dios iniciada en el jardín del Edén. Y aunque Cristo Jesús venció definitivamente la muerte, tanto en la cruz como en su resurrección gloriosa al tercer día, esa victoria monumental y transformadora solo es efectiva y aplicable para aquellos individuos que están unidos a Él mediante la fe genuina y salvadora. Para todos los demás que permanecen separados de Cristo, la muerte física sigue siendo inexorablemente la puerta que conduce al juicio eterno sin escape posible. Que el Espíritu Santo de Dios te conceda la gracia soberana de arrepentirte sinceramente mientras todavía existe tiempo disponible, que abra tus ojos espirituales cegados a la verdad salvadora antes de que sea demasiado tarde para cambiar, que no endurezcas tu corazón obstinadamente frente al llamado amoroso de Dios, porque Él te ama con amor eterno, Él te llama insistentemente por tu nombre, Él te ofrece generosamente salvación completa y gratuita, pero debes responder personalmente a ese llamado, debes arrepentirte genuinamente de tus pecados, debes creer de todo corazón en el Evangelio, y debes hacerlo precisamente ahora en este momento, mientras todavía conservas la capacidad de hacerlo. Cristo viene pronto, como lo prometió. El tiempo disponible se agota rápidamente. La eternidad te espera inevitablemente, y tu decisión personal tomada el día de hoy determinará tu destino eterno para siempre jamás, sin posibilidad de reversión posterior.